Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión centrada en la ablación de taquicardia ventricular y que verdaderamente promete mucho por lo candente de los temas y porque creo que vamos a tener la oportunidad de escuchar hablar de ellos precisamente aquellas personas que son protagonistas de estas cuestiones con múltiples publicaciones que les avalan, ¿no? Ya para no demorar más la sesión, mi compañero Rafael Peinado y yo, pues nada, hacemos la introducción del doctor Juan Fernández Fermenta. Juan, cuando quieras, por favor. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí a estas horas. En primer lugar, dar las gracias a la organización por la oportunidad de dar esta presentación que me ha tocado sobre el papel de las técnicas de imagen en la ablación de las taquicardias ventriculares. Brevemente y a modo de presentación, todos sabéis que la ablación de la taquicardia ventricular ha evolucionado mucho en los últimos años, que de ser una técnica solamente para casos muy seleccionados de pacientes con taquicardias ventriculares lentas y bien toleradas, ha pasado a ser, gracias a la llegada de los sistemas de mapeo electroanatómico, una técnica que se puede ofrecer a pacientes con taquicardias ventriculares independientemente de que sean toleradas o de que tengan múltiples morfologías, o sea, que se puede ofrecer a mayor espectro de pacientes con taquicardia ventricular y cardiopatía estructural. Pero sabemos también que son procedimientos complejos y que son exigentes con el paso del tiempo. Las técnicas iniciales, que fueron de hacer líneas, remedando lo que hacían los cirujanos, fueron evolucionando a identificar potenciales subrogados de lo que son los potenciales circuitos de taquicardia ventricular durante ritmos estables. Distintos se han ido proponiendo durante el tiempo, no me corresponde a mí entrar en detalles en ello, pero sí, a pesar de que no es homogénea la manera de la que se hace, distintos estudios están concluyendo en que cuanto mayor sustrato eliminemos, ya sea cualquier potencial ventricular anormal, ya sea descanalizar la cicatriz aislando la zona de conducción lenta o eliminar todos los potenciales post-QRS, si conseguimos eso, los resultados son mejores. Quizá eso es demasiado exigente para las herramientas disponibles. O sea, solo el mapeo electroanatómico puede ser insuficiente porque sabemos que tiene limitaciones. El mapeo punto a punto es tedioso, consume tiempo del procedimiento. En verde, que van cruzando la cicatriz. Y nos vinieron a ver, hicieron un estudio de casos controles y vieron como en el grupo de pacientes de estudio, que eran pacientes con taquicardia ventricular e infarto de miocardio, macheados con pacientes con infarto de miocardio, macheados por localización del infarto y por fracción de eyección, pues los pacientes que habían tenido taquicardia ventricular con mucha más frecuencia, el 88%, presentaban este tipo de canales de tejido heterogéneo dentro de la cicatriz, frente a solo el 33% en el grupo control. Y esto es muy sugerente. Y cuando lo comparaban con lo que se veía en los mapas electroanatómicos era más que satisfactorio, ¿no? Todos los canales, aquí a la izquierda vemos el mapa electroanatómico ajustado por voltaje y que nos ve una zona de tejido heterogéneo, un canal, digamos que paralelo al eje largo del corazón. Todos los canales que habían visto en los mapas de intensidad de señal tenían una correspondencia, como en este ejemplo, en el mapa electroanatómico de voltaje. Hay un aspecto que aún no está resuelto. Y es, al final estamos jugando con una gama que va del negro al blanco y hay que decidir qué es cicatriz, qué es tejido heterogéneo y qué es miocardio sano. Y para esto se han propuesto diversos algoritmos, algunos con mucho sentido. Venían a decir, bueno, vamos a coger una zona de miocardio normal, llamamos región de interés y decimos, pues por 2, 3 o incluso 6, ha estudiado desviaciones estándar por encima de la media de lo que hemos encontrado aquí, eso será lo anormal. Pero parece que eso es menos robusto que si cogemos el límite máximo de intensidad de señal que tenemos dentro de la cicatriz y lo tomamos como referencia. Y ahí hay que establecer puntos de corte. Y los puntos de corte son importantes. Y aquí pongo un ejemplo. Cuando tomamos un punto de corte, en este caso, aquí vemos cogido solo la cicatriz y sacada en un infarto pequeño inferior, y a la derecha vemos el mapa electroanatómico y vemos cómo se ve, digamos que oblicuo, un pequeño canal que cruza en verde, tejido heterogéneo, cruza una zona en rojo, cicatriz densa. Y se ve bien, pero si ajustamos el porcentaje del punto de corte, para decir que es core y que es border zone, que es tejido denso y tejido heterogéneo, pues si lo ponemos en vez del 60, en el 50%, deja de verse completamente, y si lo ponemos en el 50%, pues aparece demasiado ampliado y es difícil decir si eso es o no un canal de conducción. Hicimos un trabajo para estudiar cuál era el mejor punto de corte, comparando los tamaños de core y de border zone con el mapeo electroanatómico, y lo que vinimos a ver es que lo mejor era escoger el 60% como ese límite, y que con eso encontramos la mejor correlación entre lo que veíamos en la resonancia magnética, o la información venida de la resonancia magnética, y lo que veíamos en el mapeo
electroanatómico. Y eso además nos permitía identificar mejor los canales de conducción que después tenían una correlación con la intensidad de señal en la resonancia magnética. Pero lo cierto es que la arquitectura es bastante compleja de las cicatrices, más compleja de lo que nos gustaría, pero es así. Y intentamos, bueno, vamos a hacer una aproximación a la realidad, que la realidad es que esto tiene 3 dimensiones. Y lo que hicimos es, vamos a coger la información de la resonancia y vamos a ir creando capas a distintos niveles de la pared del ventrículo izquierdo, y sobre esas capas vamos a proyectar la intensidad de señal. Y lo que nos venimos a encontrar es que eso es, bueno, algo que era esperable, ¿no? Aquí vamos viendo, conforme nos vamos yendo de endocardio a epicardio, vamos viendo aparecer estos corredores de tejido heterogéneo que casi siempre, en el 70%, ocupaban más de una capa, es decir, que tenían una disposición transmural, y que como lo que estudiamos eran pacientes postinfarto, la mayoría de ellos se encontraban en la región subendocárdica, antes del 50% de la cicatriz. Y eso lo macheamos eran pacientes con infarto, lo macheamos con lo que habíamos visto en el mapeo electroanatómico. Aquí no solo tuvimos en cuenta los canales identificados por voltaje, sino también aquellos que le llamamos canales de potenciales retrasados. Aquí veríamos un canal que veremos bien por voltaje y otro en el que, por mucho que ajustemos el voltaje, debido posiblemente a que el voltaje local de la actividad retrasada es muy bajo, pues no lo vemos. Pero, sin embargo, sí vemos claramente una secuencia, conforme nos adentramos en la cicatriz, mayor retraso de actividad retrasada. Y cuando comparamos esa información con la de la resonancia magnética, pues los resultados fueron razonablemente satisfactorios. Vimos que añadir distintas capas nos daba información. Cuando añadimos las 2 capas, no solo comparábamos con lo que se ve en el subendocardio, sino con lo que se ve en el 25%, veíamos más canales. Hasta el 82% de los corredores de Borderson tenían un correlato en el mapeo electroanatómico, pero si lo mirábamos al revés, los datos no eran quizá tan satisfactorios. Es decir, de los canales que habíamos identificado en el mapa electroanatómico, solo el 50% lo veíamos en la resonancia magnética. Y eso, sobre todo, a expensas de estos canales de potenciales retrasados. Sabemos por histología que algunos de estos canales pueden estar en el rango de micras, y eso es pedirle demasiado a la resonancia magnética. El 74% de los mismos de las taquicardias ventriculares en esos pacientes estaban en la resonancia en una zona en la que había un corredor. Así que al final lo ideal es poder tener, como tenemos en este caso, el mapa electroanatómico y a la derecha el mapa de intensidad de señal, y poderlo tener integrado a la vez, y esa información puede ser muy valiosa. Para eso hay que segmentar y unir las dos realidades, el mapa de resonancia y el del ventrículo izquierdo del electroanatómico, fusionarlo. El problema del ventrículo izquierdo es que es simétrico y eso dificulta la fusión. Para eso, o bien cogemos la aorta si hemos ido retroaórtico y fusionamos con el callado aórtico, teniendo también como dato el ostium de la coronaria, o si hemos hecho un acceso transeptal, el ventrículo derecho puede ser una buena opción, que tiene marcadores como la tricúspide o el ápex, que son más fiables, digamos, ¿no? Eso durante el procedimiento, pero antes del procedimiento puede ayudar a la resonancia magnética a planificar si tenemos que ir a epicardio, si tenemos que mapear el ventrículo derecho. Pues sabemos que esa decisión hoy es difícil, que nos ayudamos en cuál es el sustrato de base, en el electrocardiograma, pero eso es insuficiente. Y ahí las técnicas de imagen parece que pueden venir a aportar. Hemos mirado en 80 pacientes consecutivos por TV no idiopática, que se lo haya podido hacer una resonancia previa al procedimiento, qué es lo que ocurría en la zona, qué es lo que veíamos en la resonancia magnética en el sitio donde se logró eliminar la taquicardia, y lo que nos encontramos era razonablemente esperable. Solo 3 de estos pacientes no tenían realce en el sitio de ablación efectiva, y en los pacientes en los que solo tenían realce endocárdico en el sitio de ablación efectiva se logró ablacionar desde endocardio, y en los pacientes que habría realce epicárdico en el sitio de ablación efectiva, en ninguno se pudo ablacionar desde endocardio, con un gradiente en los casos en los que la lesión era transmural o era medio miocárdica. Esto es de particular interés en pacientes no isquémicos. Y en el grupo especialmente difícil, los pacientes que tienen cicatrices medio miocárdicas, habitualmente en el septum, pues también parece que nos podía ayudar. Eran pocos pacientes, pero vimos que la cercanía a una cámara nos podía predecir el sitio de ablación efectiva, ¿no? Y en los pacientes isquémicos podría aportar, porque la decisión también de ir a epicardio aún no está aclarada, ¿no? Hay quien defiende que hay que ir siempre, incluso se ha demostrado que ir siempre a epicardio en pacientes con infarto antiguo puede mejorar los resultados, pero eso a expensas de que la mayoría de los pacientes no van a tener sustrato en el epicardio.
Pues hemos mirado si la transmuralidad de la cicatriz podría ayudar a tomar esa decisión. Pues, 84 pacientes en los que tenemos información de la transmuralidad de la cicatriz y lo dividimos en 3 grupos. Aquellos que no tenían cicatriz transmural, que tenían cicatriz subendocárdica, y en los que tenían cicatriz transmural lo dividimos en 2. Aquellos que no podíamos acceder a epicardio entraron en el grupo de solo acceso endocárdico y aquellos que se habían hecho antes de 2011, porque antes no se iba a epicardio en pacientes transmurales. A partir de esa fecha decidimos que a todos los pacientes que tenían cicatriz transmural iríamos de entrada a endo y a epicardio. Y los resultados, con todas las limitaciones del estudio, que no está diseñado de manera aleatorizada para estudiar esta situación, los resultados son interesantes, en el sentido de que los pacientes que tenían cicatriz subendocárdica, al acceso a estas son las Kaplan-Meier de tiempo al seguimiento, las cicatrices subendocárdicas iban bien, cuando el infarto era transmural y solo se había ido a epicardio había mucha recurrencia, pero si el acceso era transmural, o sea, la cicatriz era transmural y el acceso era endo y epicardio, pues parece que la línea se acercaba más a la situación endocárdica, ¿no? Y finalmente, ya solo para terminar, lo que habíamos dicho al principio, también para tener información anatómica y para darle seguridad al procedimiento. Para la información de las coronarias, quizá lo mejor es el TAC, porque nos da mejor resolución. Y así un minuto, por favor. Muy bien. Esa información nos puede ayudar y no tenemos que estar, posiblemente nos podemos evitar estar haciendo durante el mapeo epicárdico coronariografía continuamente. Cuando la resonancia magnética, que se lo hemos visto, es de muy buena calidad, podemos obtener también en las coronarias, quizá no todas sus ramas, pero obtener las coronarias y tenerla, y así tener la información de sustrato de la que hemos estado hablando y anatómica de las coronarias. Hay quien ha propuesto solucionar este problema haciendo resonancia magnética y TAC en el mismo paciente antes del procedimiento. A nivel logístico no sabemos si eso es del todo viable. ¿Y hacia dónde vamos? Todavía un poco en pañales, pero un posible camino sería tener laboratorios integrados con resonancia magnética. Pero eso todavía está por venir, ¿no? Y como conclusiones ya, las técnicas de imagen, en especial la resonancia magnética, nos ayuda preprocedimiento a planear cuál va a ser el procedimiento, a localizar las zonas de interés, va a facilitar y mejorar el mapeo porque vamos a tener información adicional, nos va a ayudar a focalizar la zona de interés y, quizá más importante, a no dejar por alto ninguna zona potencialmente culpable. Parece que es posible incluso capaz de afinar y localizar los subrogados o los potenciales ismos de taquicardia ventricular, ya sea corredores o zonas de tejido heterogéneo, y finalmente la información anatómica que da, por ejemplo, las coronarias, pues le ofrece seguridad al procedimiento. Muchas gracias. Bueno, el doctor Mauricio Escanavaca es suficientemente conocido por todos ustedes, es uno de los impulsores fundamentales de las técnicas de ablación epicárdica y, como hemos dicho al principio, pues hoy tenemos el placer de tenerle aquí para que nos hable directamente de las técnicas. Doctor Escanavaca, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. En primer lugar, quería disculparme porque no hablo muy bien español. Mas vou tentar fazer o que hacemos em Brasil. Como sabem, o Brasil é o único país que habla português em Sul-América, mas temos que comunicar com nossos amigos e falamos então uma mescla de português e espanhol. Em geral, conseguimos nos entender. E acá temos a diapositiva que creio que facilitará minha apresentação. O tema: acesso epicárdico como primeira intenção em la ablação da taquicardia ventricular isquêmica. Estratégia consolidada ou moda passageira? Eu diria que a técnica epicárdica, o acesso e o mapeio está muito consolidado. A técnica foi desenvolvida, creio que há 20 anos, que começamos com esta técnica e cada ano mais pessoas estão envolvidas com mapeios epicárdicos. Eu creio que o tema é como primeira indicação em pacientes com taquicardias ventriculares isquêmicas. Porque, como sabem, em las diretrizes, as direções de las sociedades, em geral, recomendam que usemos a ablação epicárdica apenas após o insucesso da ablação endocárdica. Para passar, acá.
¿Dónde está? Aqui? Não, este. Ok, graças. Então, para responder a questão, há três perguntas importantes. A prevalência de los circuitos epicárdicos em la cardiopatia isquêmica justifica a sua eliminação sistemática em todo o paciente. Temos que tentar eliminar. Há circuitos em todos os pacientes. O risco do acesso epicárdico permite seu uso como primeira eleição em la enfermidade isquêmica do coração. Em terceiro, há estudos comparando o risco e benefício desta estratégia. Ok, então vamos tentar responder as questões. Creio que este diapositivo é muito explicativo para entender a complexidade e a importância eventual do mapeio epicárdico. Dr. Stevenson mostrou este caso há muitos anos em ASP 2003, um paciente com taquicardia ventriculares muito frequentes, que ele tentou fazer a ablação sem sucesso, o paciente foi para transplante cardíaco. Então, tive a possibilidade de ver as imagens. Nesse caso, podemos ver que quando o circuito é muito subendocárdico, a ablação, e incluso nesse caso, os catéteres foram catéteres com ponta irrigada, é possível atingir o circuito muito claramente. Essa outra área, onde temos fibras mais intramiocárdicas ou subepicárdicas, mas é uma área um pouco delgada, estreita. Então, se usamos a ablação com radiofrequência catéter irrigado, talvez consigamos atingir este circuito também. Mas há outros circuitos, quando a parede é mais gruesa, é difícil que consigamos eliminar completamente o circuito. Por exemplo, é muito comum, quando hacemos uma ablação, interrompemos a taquicardia, mas em minutos induzimos a taquicardia novamente, porque às vezes conseguimos apenas atordoar o tecido, mas não eliminar completamente. Outras vezes conseguimos uma lesão mais profunda, atingindo inclusive as fibras envolvidas no circuito, mas novamente quando estimulamos, o circuito se forma usando outras fibras, porque há muitas possibilidades. Então, a técnica evoluiu para tentarmos eliminar todas essas bandas musculares que são potencialmente envolvidas nos circuitos de taquicardia. O problema é que, usando apenas a abordagem endocárdica, nós não conseguimos eliminar todas essas fibras potencialmente envolvidas. Isso pode explicar por que, usando as técnicas mais elaboradas que temos, como CARTO, como catéteres irrigados, os resultados da ablação da taquicardia ventricular, usando apenas a ablação endocárdica, continua muito abaixo do que seria esperado. Por exemplo, nesse estudo que utilizou esta tecnologia usando, creio que 8 grupos americanos muito experientes em ablação de taquicardias ventriculares pós-infarto, houve apenas 50% de sucesso agudo e durante o segmento mais de 50% dos pacientes apresentaram recorrência das taquicardias. Se nós formos tentar entender e tentar explicar, será que só o epicárdico justificaria esse resultado? Não creio, mas creio que há uma participação. E para saber qual a prevalência dos circuitos epicárdicos, creio que o melhor estudo é da época da cirurgia. Dr. Kaltenbrunner e colegas, na década de 90, fizeram um estudo muito interessante, fazendo um mapeio intraoperatório simultâneo do endocárdio com um balão dentro do ventrículo esquerdo e uma meia que envolvia todo o epicárdio com múltiplos eletrodos. E puderam, então, fazer um mapeio muito detalhado de taquicardias ventriculares pós-infarto.
Em resumo, o que encontraram foi muito interessante. Demonstraram que, por exemplo, todos os pacientes com taquicardias ventriculares e cardiopatia isquêmica têm algum circuito endocárdico. É muito comum. Então, sempre, 100% dos pacientes têm, na grande maioria dos casos, temos que explorar o endocárdio. Mas mirem que 25% dos pacientes também tinham circuitos epicárdicos, correspondendo a 15% de todas as taquicardias. Além disso, 25% dos pacientes também tinham circuitos mais complexos dentro, por exemplo, do septo interventricular, demonstrando que realmente é difícil ter um sucesso da ablação apenas com abordagem endocárdica. Pelo menos 25% dos pacientes têm algum circuito epicárdico. Com esta informação, nós tínhamos nessa época, e tínhamos um outro problema no Brasil, não é cardiopatia isquêmica, mas Chagas, e pensamos que isto poderia ser uma explicação por que os resultados com Chagas eram tão malos. Então, desenvolvemos esta técnica, que é uma técnica muito simples, easy to realize, e funcionou muito bem para atingir o espaço pericárdico, e sem muita tecnologia. Praticamente usamos uma agulha usada para anestesia peridural, e então começamos com os mapeios e a demonstração de que realmente em Chagas os circuitos são muito frequentes, poder explicar muitos dos casos que tínhamos como insucesso, e podemos fazer muitíssimas demonstrações de circuitos epicárdicos. O problema da utilização desta técnica é que, embora seja fácil de ser realizada, há um risco durante tanto na introdução da agulha no espaço pericárdico, quanto durante a ablação. Então, quando hacemos a punção, temos risco da punção do ventrículo, em geral ventrículo direito, o hígado e mesmo o cólon. Então, há que ter muito cuidado durante a ablação. Este é um hematoma de hígado após a punção. Há também algumas descrições de fístula, de sangramento intraperitoneal, mas o mais comum é a perfuração. Em torno de 10% dos pacientes têm algum grau de sangramento durante o procedimento. Em torno de 1 a 2% dos casos, a correção necessita ser cirúrgica. O paciente tem que ir para o bloco cirúrgico para corrigir o sangramento. Então, pensando em possível benefício do mapeio e do risco, temos que balançar se justifica fazer o procedimento. Há alguns anos, começaram então a tentar estabelecer o risco fora de uma instituição como a nossa, que hacíamos o procedimento regularmente. Então, temos esta observação de Sachet, reuniu os casos de Issa Guerre e Dr. Stevenson, e em torno de, eu creio que eram quase 1.000 pacientes, 913 pacientes, 156 ou 17% foram submetidos a mapeio epicárdico por taquicardia ventricular. Eles conseguiram sucesso na abordagem na grande maioria dos pacientes. Apenas aqueles pacientes com cirurgia prévia não conseguiram ter acesso, e demonstraram muito claramente que na grande maioria desses pacientes com insucesso na ablação endocárdica, a ablação epicárdica foi útil. 78% dos casos encontraram algum circuito epicárdico. Em relação ao risco, tiveram 14% de complicações. Entretanto, sentiram-se confortáveis porque não foram complicações muito graves. Sangramento não foi muito importante, não tiveram nenhum caso que necessitou cirurgia, tiveram uma oclusão transitória da coronária aguda e, tardiamente, tiveram mais
tamponamento cardíaco que preocupa um pouco mais, mas nenhum paciente morreu por complicação do procedimento nessa série. Então, se sentiram um pouco mais confortável com o procedimento e creio que passaram a utilizar com mais frequência, de uma forma mais objetiva. Já Dr. Cook não teve a mesma sorte. Nessa observação de 2010, quando estudou 59 pacientes pós-infarto com insucesso da ablação endocárdica, demonstrou que 3/4 dos pacientes necessitavam de ablação epicárdica, tinham circuitos epicárdicos. Entretanto, um dos seus pacientes teve um sangramento muito grave e morreu. E 2 outros pacientes tiveram sangramento intraperitoneal por perfuração do fígado. Então, eu creio que esses resultados que são negativos, elas impactam o serviço para decidir se vale a pena ou não abordar esses pacientes. Uma observação interessante para ressaltar a importância dos circuitos das bandas musculares epicárdicas em 2 trabalhos consecutivos. Este de Jair, que mostrou de uma forma muito elegante que quando o tecido, aquela parede do ventrículo é muito fina, é possível, aplicando pelo endocárdio, atingir o epicárdio e eliminar os potenciais tardios, que chamou de lava aqui. E, entretanto, conseguiu eliminar esses potenciais apenas em 25% dos pacientes. Nos outros pacientes, a grande maioria, de 46, creio, apenas 6 pacientes ele conseguiu controlar todos os potenciais pelo endocárdio. Em 40 pacientes, se foi ao epicárdio e fez uma observação interessante, que quando conseguiu eliminar todos os potenciais tardios, a curva de recorrência foi muito menor nos pacientes em que eliminou 78% dos pacientes livres de recorrência em torno de 1 ano. Ao contrário, os pacientes que persistiam com potenciais tardios, sem eliminação completa, apenas 43%. O problema cá também, dos 40 pacientes que esse acesso, tive 4 hemopericárdios e um paciente se foi para a cirurgia. Então, tem que pesar e tem que estar preparado para enfrentar estas situações. De Biasi teve um pouco mais de sorte, em um pouco mais de 90 pacientes que estudou, não teve nenhum caso de sangramento grave ou que necessitou algum tratamento específico. E mostrou nessa casuística, comparando a ablação puramente endocárdica com endocárdica mais uma ablação extensa da superfície epicárdica, uma redução de recorrência ao longo de 2 anos. Para terminar, gostaria de mostrar as observações dos últimos 2 anos, para ter pelo menos uma impressão qual é a nossa sensação em relação à cardiopatia isquêmica no serviço. Como podem observar, a grande maioria dos casos que temos são de cardiopatia chagásica. 56% dos nossos casos são chagas. Apenas 16% são pacientes com cardiopatia isquêmica. As complicações, 5,6% de complicações, e tivemos hemopericárdio necessitando cirurgia em um paciente na fase aguda. Em relação aos resultados, creio que eles são razoavelmente satisfatórios pela complexidade desses pacientes, mas observem que nós já preparamos nossos pacientes para isso, teremos que repetir os procedimentos. Mas quando comparamos Chagas versus cardiopatia isquêmica, percebem que os resultados com cardiopatia isquêmica são muito melhores. Especificamente na cardiopatia isquêmica, desses 17 pacientes, mirem que apenas 2 pacientes encaminhamos para a ablação epicárdica. Foram pacientes que não tivemos sucesso, ou agudo, ou recorreram e fizemos a ablação epicárdica. E temos uma curva de evolução em 1 ano, pelo menos, muito satisfatória. Então, com esses dados, não podemos recomendar que se haga a ablação epicárdica em cardiopatia isquêmica de uma forma regular. Aqui podem ver que em Chagas, 80% dos pacientes hacemos abordagem epicárdica, mas em cardiopatia isquêmica muito pouco. E terminou aqui. Graças pela atenção.
Muchas gracias al doctor Escanavaca por su excelente presentación. Y por último, es un placer introducir al doctor Antonio Berruezo, también pionero y una de las personas con más experiencia en ablación de taquicardia ventricular en sustratos no isquémicos, como la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, y autor de la técnica de canalización, podríamos llamarla. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hablando del tema que se me ha propuesto. La pregunta que se me hace a mí es acerca de las peculiaridades de la ablación de taquicardia ventricular asociada a cardiopatía no isquémica. Centrar el tema específicamente en este grupo de pacientes es difícil porque es un grupo muy heterogéneo. Además, también os voy a enseñar algunas diapositivas que pertenecen al banco de diapositivas general nuestros, o sea que alguna de ellas va a estar repetida con Juan. Yo suelo empezar con esta diapositiva porque a mí me gusta mucho, en la que se intenta explicar que siempre que vemos una taquicardia ventricular o inducimos una taquicardia ventricular, una arritmia ventricular, en modelos experimentales, cuando vamos a buscar el lugar de origen de esa taquicardia ventricular, siempre hay algún grado de fibrosis, más o menos fibrosis, pero siempre hay fibrosis. Y el sustrato de estas arritmias ventriculares, pues aquí se muestra, ya se demostró en su momento, son fibras de miocardio viable dentro de la zona de fibrosis, como ha mostrado antes también el doctor Arenal. Para centrar algo el tema en el grupo de pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica y el sustrato de las arritmias en estos casos, aquí os presento este estudio en el que se incluyeron a nivel de prevención primaria pacientes con miocardiopatía dilatada de origen isquémico y de origen no isquémico, y durante el seguimiento, mirando los eventos, lo que se vio es que la presencia de cicatriz era un mejor predictor de eventos a largo plazo que la fracción de eyección. Aquí lo podéis comprobar en las gráficas. A la izquierda se vio que pacientes con fracción de eyección inferior al 30% y más del 5% de cicatriz, pues tenían más riesgo que incluso pacientes que tenían una fracción de eyección inferior al 30%, y que pacientes con una fracción de eyección de más del 30% y con más del 5% de cicatriz, pues tenían una probabilidad de tener arritmias durante el seguimiento similar a aquellos que tenían fracción de eyección por debajo del 30%. Esto es importante porque ya sabemos que de estudios tan importantes como el Companion y el MADI-CRT, que la probabilidad de tener eventos después de implantar dispositivos desfibriladores a estos pacientes pues es muy baja, tan baja como alrededor del 15%. Nosotros esto lo miramos inicialmente en este estudio, en el que no se incluyeron demasiados pacientes, pero se hizo un seguimiento de 24 meses, en el escenario clínico de resincronización cardíaca, y a todos ellos se les implantó un resincronizador desfibrilador. El porcentaje de eventos durante el seguimiento fue de tan solo el 11%, lo que está en consonancia con los grandes estudios que hemos visto, fue incluso un poquito inferior. Y si nos centramos en el grupo de pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica e intentamos ver si hay alguna particularidad en el sustrato de las arritmias ventriculares en estos pacientes, para empezar, si analizamos a toda la muestra de pacientes isquémicos y no isquémicos que tenían cicatriz, vemos que los pacientes que tuvieron terapias tenían cicatrices con más borderson, con más tejido viable dentro de la cicatriz, y que a su vez los pacientes que tenían terapias también durante el seguimiento tenían menos core. Es decir, tener cicatrices más heterogéneas hacía que la cicatriz tuviera una mayor probabilidad de desencadenar eventos arrítmicos durante el seguimiento. Si analizamos los pacientes que tenían fibrosis, vemos que los pacientes isquémicos, el 98% de ellos tenían fibrosis identificada mediante resonancia magnética cardíaca antes del implante, y que solamente tenían fibrosis el 41% de los pacientes no isquémicos. Sin embargo, cuando había fibrosis en pacientes isquémicos y en pacientes no isquémicos, no había diferencias en la cantidad media de fibrosis. Una vez que aparece fibrosis, uno podría pensar que de media hay más fibrosis en los pacientes isquémicos, pues nosotros no encontramos diferencias significativas. Hay pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica con una gran fibrosis en el ventrículo izquierdo. Además, cuando analizamos individualizadamente la cicatriz, vimos que en los pacientes no isquémicos la cantidad de borderson era mayor que en los pacientes isquémicos.
Es decir, los pacientes isquémicos tenían mayor cantidad de core, representaban más del 60% del total de la cicatriz que identificábamos con la resonancia, mientras que representaba solamente alrededor de un 50% en los pacientes con miocardiopatía no isquémica. Y eso quiere decir que estas cicatrices eran más heterogéneas, y ya veis aquí que las cicatrices más heterogéneas dan una mayor probabilidad de tener eventos durante el seguimiento. Eso pues fue casi calcado a lo que se pudo observar en este estudio cuando se comparaban los mapas electroanatómicos de pacientes isquémicos y de pacientes no isquémicos. En este estudio se vio que los resultados que ellos encontraron analizando la heterogeneidad de la cicatriz en comparación con lo que nosotros vimos en la resonancia en prevención primaria, pues era prácticamente lo mismo. Aproximadamente el 50% de la cicatriz de los pacientes no isquémicos estaba compuesto por Borderson, y sin embargo en los pacientes con miocardiopatía dilatada de origen isquémico, la mayor parte de la cicatriz, alrededor del 60%, pues era core, es decir, eran cicatrices más homogéneas y por tanto concordante con lo que hemos visto nosotros en la resonancia. Cuando analizaron el sustrato específico de las taquicardias ventriculares en el interior de la cicatriz, pues también encontraron diferencias entre la miocardiopatía dilatada isquémica y la no isquémica. En los isquémicos había más electrogramas con componentes retrasados, y además estos tenían un retraso menor en comparación con lo que se encontraba en pacientes con miocardiopatía dilatada de origen no isquémico. Cuando analizaron la distribución del sustrato, pues también vieron que en los casos de miocardiopatía dilatada no isquémica, la distribución era predominantemente epicárdica, mientras que era predominantemente endocárdica en pacientes con miocardiopatía dilatada de origen isquémico. Aquí tenéis un ejemplo de esto que hemos visto analizado con números en un paciente real en el que hicimos un procedimiento por tormenta rítmica, taquicardias ventriculares monomorfas sostenidas repetidas. Esto es un mapa epicárdico. Aquí veis que la cicatriz que identificamos en el epicardio es bastante heterogénea, como le corresponde a una cicatriz en una miocardiopatía dilatada de origen no isquémico, y aquí veis cómo encontramos electrogramas con componente retrasado, pero veis que el retraso no es demasiado marcado. Este correspondería a esta localización, que es la entrada del canal durante ritmo sinusal por la parte más anterior de la cicatriz, y este electrograma, que también es el target nuestro cuando aplicamos radiofrecuencia a la entrada de los canales, pues también correspondería a otra entrada en este canal paralelo al anillo mitral en una situación más posterolateral. Aquí encontramos un canal y aquí también otro paralelo también más distal en los segmentos medios. Si esto lo comparamos con el tipo de cicatriz que encontramos en la cardiopatía isquémica, pues es obvio que en la cardiopatía isquémica encontramos cicatrices más homogéneas con mayor cantidad de core, como esta que podéis ver aquí, en comparación con lo que se encuentra en la dilatada no isquémica, y como además el retraso de los electrogramas en el interior de la cicatriz pues habitualmente es más retrasado en comparación con lo que encontramos en las dilatadas no isquémicas. Bien, esto corresponde a datos de un estudio que está todavía no enviado para publicación, en el que analizábamos a través de resonancia la distribución topográfica y a lo largo del espesor de la pared del miocardio de la presencia de cicatriz en pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica, en este caso en prevención secundaria. Aquí encontramos algunas diferencias con respecto a la prevención primaria, y es que los pacientes no isquémicos que ya venían al laboratorio de electrofisiología porque ya habían tenido taquicardias ventriculares tenían cicatrices que eran más transmurales, y además la proporción de Borderson en estas cicatrices era superior. Habíamos encontrado en prevención primaria una proporción de Borderson en estas cicatrices de alrededor del 60%, y aquí es incluso superior al 80%. Cuando estas cicatrices llegaban hasta el endocardio y hasta el epicardio, se podían comparar con lo que encontrábamos en los mapas electroanatómicos, y en estos mapas electroanatómicos nos salían proporciones de Borderson ligeramente superiores al 60%. Aquí tenéis un ejemplo de un paciente con una miocardiopatía dilatada de origen no isquémico, con una cicatriz de predominio epicárdico que apenas alcanza el subendocardio. Esto da lugar a un mapa electroanatómico de voltaje bipolar en el que no encontramos nada, y aquí en el epicardio pues encontramos una correspondencia bastante buena con lo que encontramos en los mapas de intensidad de píxeles obtenidos con la resonancia, cosa que viene muy bien tener antes de hacer el estudio electrofisiológico. Aquí un caso también típico de fibrosis
fibrosis subvalvular aórtica, en un paciente en el que también tenemos, recuerdo que esto es prevención secundaria, una fibrosis que ocupa prácticamente la totalidad del espesor de la pared miocárdica en esta localización, cosa que ya se puede ver antes de iniciar el estudio, y como hay una buena correlación con los mapas electroanatómicos, tanto endocárdicos como epicárdicos. La distribución del sustrato es bastante heterogénea. Yo os acabo de enseñar dos ejemplos, uno de ellos típico de fibrosis subvalvular aórtica, otro más atípico de fibrosis localizada en la cara anterior y hacia el ápex, pero si miramos todos los casos e intentamos agruparlos, aquí tenéis un estudio en el que se muestra, del grupo de Leiden, en el que se muestra que hay una predilección por dos localizaciones diferentes, las dos de ellas basales en el ventrículo izquierdo, una de fibrosis subvalvular aórtica, estos puntos corresponden a los lugares en los que se ablacionó la taquicardia ventricular por la que se hizo el procedimiento, alguna localización que otra epicárdica y alguna en el ventrículo derecho, pero fundamentalmente basal septal, cerca de la salida de la raíz aórtica, y aquí otra localización lateral de predominio epicárdico. Cuando tenemos dificultades para identificar el sustrato con los mapas bipolares, pues podemos utilizar los mapas unipolares. Aquí tenéis ejemplos de mapas bipolares endocárdicos en los que no se encuentra, no se identifica ningún tipo de fibrosis o de zona cicatricial en el ventrículo izquierdo, y como cuando utilizamos con los puntos de corte apropiados mapas unipolares, pues podemos reproducir lo que luego encontramos con los mapas bipolares mapeando el epicardio en pacientes con dilatada no isquémica. ¿Y qué pasa con los resultados de la ablación? Los resultados de la ablación son algo peores que los que obtenemos ablacionando a los pacientes de origen isquémico. Aquí tenéis este estudio, que también pertenece al grupo de Leiden, en el que el éxito agudo, valorado como no inducibilidad de la taquicardia ventricular clínica, no inducibilidad de ninguna arritmia o inducibilidad de arritmias diferentes a la taquicardia ventricular clínica, tiene su utilidad, pero sobre todo tiene su utilidad el hecho de que el paciente quede absolutamente no inducible, porque eso va a traducirse en una menor probabilidad de recurrencia. Aún así, de forma global, la probabilidad de recurrencias en la dilatada no isquémica es alta, y por eso aquí hacían una gráfica mostrándonos no solamente la probabilidad de no recurrencias de estos pacientes, sino la reducción de la carga arrítmica, y cómo cuando el éxito es completo, es decir, no se induce ninguna arritmia después de la ablación, se reduce la carga arrítmica en más de un 75%, pues en la inmensa mayoría de los pacientes. Datos de otra serie, en la cual también se puede comprobar que la recurrencia después de ablación de sustrato en miocardiopatía dilatada no isquémica es mucho más alta en comparación con los pacientes con cardiopatía isquémica. Y aquí datos de curvas de supervivencia libres de eventos, de otro estudio hecho también en pacientes en los que se realizó ablación de sustrato por el grupo de Milán, y en el que parece ser que ellos encuentran, y parece ser que realmente es así, que la situación de la cicatriz también tiene influencia en la probabilidad de recurrencias, de forma que los pacientes con cicatrices inferolaterales tienen una menor probabilidad de recurrencias durante el seguimiento después de la ablación en comparación con los pacientes con cicatriz localizada en los segmentos basales del septo, probablemente porque el hecho de que esté presente ahí el sistema de conducción y quizá también el grosor de pared, y el hecho de que la fibrosis es más medio miocárdica impide muchas veces hacer una ablación correcta. Datos de nuestro hospital, simplemente para deciros que la población con miocardiopatía dilatada de origen no isquémico representa aproximadamente un tercio de todas las ablaciones de taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía estructural, y que la población es heterogénea. Alguna particularidad de la ablación en pacientes con displasia ventricular derecha. En prácticamente todos los casos la ablación que se realizó en esta serie, concretamente en todos los casos, necesito ser en el epicardio. La prevalencia de sustrato epicárdico es muy elevada, tanto más elevada cuanto más en fases iniciales está la enfermedad, dado que la progresión del sustrato va de epicardio a endocardio. La localización principal del sustrato es en los segmentos basales laterales del ventrículo derecho, seguidos por el tracto de salida. En la zona del ápex es muy poco frecuente encontrar electrogramas patológicos de canal sustrato de las arritmias ventriculares. Simplemente deciros que la
forma de identificar el sustrato es la habitual, que la mayoría de los casos lo que encontramos son canales de electrogramas retrasados más que canales de voltaje, probablemente por las particularidades especiales de este tipo de fibrosis, que en nada se parece a la fibrosis de los pacientes con miocardiopatía dilatada de origen isquémico, que hay que marcar los puntos y seguir las secuencias de activación si queremos identificar los canales. Esta es la técnica de ablación que nosotros hacemos, que ya la he presentado otras veces y que vosotros ya conocéis. Esto es simplemente para mostrar que el hecho de modificar los umbrales aquí tiene poca utilidad, dadas las características de este tipo de fibrosis. Y comentaros también que, aparte del típico aspecto de los canales con poca separación de los electrogramas retrasados, también es más frecuente que en la miocardiopatía dilatada de origen isquémico encontrarlos en zonas que teóricamente se consideran que son no fibróticas porque caen por encima del umbral superior para definir localización de cicatriz. Aquí tenéis un ejemplo de canales de conducción identificados marcando los electrogramas con componentes retrasados y siguiendo sus secuencias de activación. Aquí tenemos lo que sería la entrada del canal, 2 corresponde a la parte media, 3 corresponde a la parte de activación más retrasada. Esto corresponde a un lugar con un electrograma de campo lejano de muy alto voltaje, lo que podríamos considerar que es una zona sana, que realmente no lo es. Esta es la secuencia de activación y estos puntos rojos son los únicos lugares donde se aplicó radiofrecuencia y que eliminó todo el sustrato, y este es el remap en el que simplemente quedó esto que se volvió a ablacionar aquí en este puntito. Bien, con respecto a toda la serie general que nosotros tenemos aplicando la técnica de ablación que hacemos, que se basa en identificar los canales de conducción siguiendo las secuencias de activación desde las entradas hasta el interior de la cicatriz, pues aquí os traigo algunos datos referentes a la comparación entre pacientes con miocardiopatía dilatada de origen isquémico versus la no isquémica. Las diferencias en las características basales son las esperables, no da demasiada deformación importante, pero cuando comparamos los pacientes con miocardiopatía dilatada de origen isquémico y no isquémico, vemos que los pacientes no isquémicos tenían áreas de cicatriz, como les corresponde endocárdica, más pequeñas, que tenían una necesidad de mapeo y ablación en el epicardio más elevada que en los pacientes con miocardiopatía dilatada de origen isquémico, que el área de cicatriz epicárdica era mayor en ellos, que el número de electrogramas endocárdicos que formaban parte de un canal era menor, como les corresponde, y que el número de electrogramas epicárdicos era mayor. Las necesidades de aplicación de radiofrecuencia no eran diferentes en ambos grupos, y las recurrencias, como podéis ver, pues eran algo inferiores en los pacientes con miocardiopatía dilatada de origen no isquémico en comparación con los otros. Aquí os muestro las curvas de supervivencia libres de eventos de Kaplan-Meier, comparando los pacientes con miocardiopatía dilatada isquémica y no isquémica. Las recurrencias de forma global fueron en alrededor del 26%, y como había diferencias durante el seguimiento entre los pacientes con miocardiopatía dilatada isquémica y no isquémica, habiendo más recurrencias en el grupo de no isquémicos. Esto simplemente para deciros que la eliminación completa de todo el sustrato de las arritmias ventriculares, entendiendo que este es la presencia de cualquier electrograma con componente retrasado en zona de cicatriz que forme parte de un canal, pues es importante eliminarlos todos, porque esto influye en las recurrencias durante el seguimiento, y como el hecho de que los pacientes quedaran no inducibles simplemente después de la ablación de sustrato también era importante, porque si esto era lo que ocurría, eso también nos identificaba a un grupo de pacientes que iban a tener menos recurrencias durante el seguimiento y además que iban a tener una menor mortalidad, para nuestra sorpresa. Eso ocurría muy probablemente porque había parte del sustrato que no era accesible a la ablación del sustrato, no era accesible a la localización donde nosotros teníamos los catéteres, y que por tanto quedó sin tratar. Como conclusión, deciros que la fibrosis es menos frecuente en la cardiopatía no isquémica, que cuando está presente no lo está en menor cantidad, aunque la cicatriz es más heterogénea y probablemente más arritmogénica, que es útil en prevención de eventos arrítmicos en prevención primaria, y que la cicatriz en pacientes de prevención secundaria que ya han tenido arritmias ventriculares es más heterogénea también. Las localizaciones preferenciales son en los segmentos basales del ventrículo izquierdo, en el septo y en la pared lateral a nivel del epicardio. Esto influye en la estrategia de ablación y también influye en los resultados. Que se pueden aplicar los mismos conceptos que para la ablación de sustrato en pacientes con miocardiopatía dilatada de origen isquémico, y que
los resultados son subóptimos, pero son relevantes clínicamente y hay una gran disminución de la carga arrítmica durante el seguimiento en pacientes portadores de desfibrilador, cosa que es muy importante. Simplemente os dejo aquí con esta imagen, en lugar de poneros una playa o un atardecer, pues he preferido poneros esto porque me ha gustado mucho, corresponde al último caso de ablación que hemos hecho, en el cual nos vino muy bien tener información de la resonancia, y aquí veis cómo hay una correlación prácticamente exacta entre este canal submitral y el canal que veíamos en una resonancia que no es de alta resolución y que está hecha en un paciente portador de desfibrilador que requirió hacer esto durante cirugía a tórax abierto con esternotomía media. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Berruezo. Llamamos a los ponentes a la mesa, por favor, para iniciar la discusión con la sala. Bien, pues si hay preguntas en la sala, por favor. No hay ninguna pregunta. Bien, a mí sí me gustaría hacer una pregunta inicial, y es ¿qué valor le dan a la cartografía de electrogramas unipolares en el abordaje de este tipo de pacientes con cardiopatía estructural ITV? Nosotros le damos valor. Obviamente nosotros preferimos siempre que es posible identificar el sustrato mediante la realización de una resonancia antes del procedimiento. Eso no siempre es posible. Actualmente eso nosotros lo conseguimos por problemas logísticos y de otro tipo en alrededor de un 40% de los pacientes. Pero cuando no tienes otra cosa, pues bueno, hay tres cosas a las que, o cuatro cosas a las que puedes recurrir. A la probabilidad que tiene el paciente de tener un sustrato en el epicardio, si es que haces un mapa endocárdico y esto es normal. Si tienes la taquicardia ventricular, eso también puede ser orientativo. Una resonancia magnética sería lo más deseable, y si no, pues los mapas unipolares pues son de gran ayuda. ¿Ninguna pregunta en la sala? Sí. Doctor Villacastín. Sí, muchas gracias. Bueno, os quiero felicitar porque me han encantado las presentaciones. Lo que pasa es que hay muchos datos en el tema de las taquicardias ventriculares que luego, cuando uno se pone en el laboratorio delante de los enfermos, pues el que tenga más o menos potenciales, el que sean más grandes, más pequeños, más menos canales, a veces nos cuesta tener información práctica. Desde el punto de vista práctico, imaginaros un modelo en el cual podéis hacer la resonancia, podéis hacer mapeo endo y epicárdico para ver los canales, las señales, etcétera. Con toda esa información, ¿hasta qué punto sois capaces de predecir hoy en día qué inducibilidad va a tener ese paciente? Si va a tener una o varias taquicardias ventriculares, si van a ser rápidas, lentas. ¿Hasta dónde se podría llegar con la información que hay hoy en día? ¿A quién le haces la pregunta? ¿Queréis responder? Bueno, a ver, con todo lo que tenemos hoy en día, con todo el armamento, la identificación, la localización de la cicatriz, la resonancia de alta resolución, el tipo de acceso preciso que se puede hacer, porque ves la distribución, no solo la localización, sino la distribución, sabes si tienes que ir endocárdico solamente, por ejemplo, en pacientes isquémicos, o tienes que ir al endocardio y al epicardio porque también la fibrosis y el infarto ha alcanzado esta zona y sabes que es posible que haya allí sustrato, y ablacionando no solamente la taquicardia ventricular por la que viene el paciente, sino todo el sustrato que tú puedes alcanzar, pues la probabilidad de recurrencias después de hacer todo eso, en los mejores casos, pues está alrededor del 20%, con seguimientos medios de 2 años. Esto está muy bien y era impensable hace no demasiado tiempo. Por ejemplo,
datos, nos podemos referir a datos del año 2008, del estudio que ha presentado el doctor Escanavaca, del Thermocoagulation Trial, en el cual teníamos una probabilidad de recurrencias del 50% a 6 meses. Entonces, pues bueno, yo diría que hemos mejorado mucho y hasta dónde podemos llegar, pues no sabría decirte yo ahora mismo. Esto serían las recurrencias de cualquier arritmia ventricular con todo lo que se puede hacer en el momento actual. En pacientes isquémicos. En pacientes no isquémicos es muy variable porque es una población muy heterogénea. Muy bien. Yo creo que tenemos que ir acortando, lo siento, pero vamos muy mal de tiempo y hay que dejar paso a la siguiente mesa. Sé que había alguna pregunta más en la audiencia, pero tenemos que ajustarnos al tiempo, lamentablemente. Muchas gracias a los ponentes por las presentaciones y a los